Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Antonio Reyes, soy Project Manager de Inocubit Business Software y hoy os vamos a enseñar una solución que tenemos integrada para Business Central, también la tenemos en formato API, pero vamos, nos vamos a centrar hoy en la parte de Business Central de Dynamics 365. Esta aplicación se llama IQBanking y digamos que su principal funcionalidad es la integración bancaria dentro del ERP de Microsoft. Veo que están entrando algunas personas, así que esperamos a darles paso. Vale, perfecto. Bueno, en la sesión de hoy lo que vamos a ver es las principales funcionalidades de IQBanking y por qué nace IQBanking. Además, vamos a repasar las versiones soportadas de la solución y posteriormente pasaremos a una demo funcional de producto en un entorno de Business Central Cloud. Será un entorno sandbox, pero bueno, para que veáis las principales funcionalidades de la integración bancaria que tiene IQBanking. Además, también veremos al final de la sesión, pero lo pasaremos muy por encima, aunque luego os pasaremos información detallada de esta funcionalidad, sobre la parte de emisión de pagos, ya que a través de IQBanking también tenemos una funcionalidad para emitir pagos desde nuestro ERP. Bueno, en cuanto a la funcionalidad principal de IQBanking, digamos que lo que nos va a permitir la solución dentro de nuestro ERP de Business Central es automatizar todo el proceso bancario. Con la solución de IQBanking vamos a poder sincronizar automáticamente las cuentas dentro de nuestro Business Central y nos va a poder visibilizar esas transacciones. Digamos que esas transacciones vamos a poder tenerlas descargadas en nuestro sistema para posteriormente trasladarlas a nuestras diferentes áreas contables en función de nuestra operativa empresarial, pues cómo trabajemos, o bien con el diario de conciliación de pagos, con la parte de la conciliación bancaria o el diario general. Eso en función de la necesidad de cada compañía. Y comentaros que nosotros al final lo que hacemos es descargar esas transacciones bancarias dentro de Business Central y posteriormente habilitamos la opción de poder importarlas a las diferentes áreas contables estándares de Business Central. Hago hincapié en el estándar para que sepáis que digamos que el ciclo de integración bancaria de IQBanking terminaría cuando importamos esas transacciones a las áreas estándares. Además, aparte de poder hacer la conciliación bancaria desde el ERP, como os comentaba, vamos a poder hacer también pagos, que esto lo veremos al final de la sesión. Y como estáis viendo en pantalla, tenemos más de 300 bancos soportados, entre los que podemos destacar las principales entidades financieras que operan en el pool bancario nacional, en el ámbito español, pero además de las principales también tenemos más pequeñitas como puede ser cajas o otros bancos con menos relevancia en el sector. Esto también, conforme terminemos la sesión y os mandemos ese email de comunicación, os vamos a entregar una lista de los bancos soportados de la solución para que vosotros también podáis hacer ese check-in de si los bancos con los que vosotros trabajéis diariamente quedan soportados dentro de la solución. Y bueno, esta integración automática de las transacciones bancarias dentro de Business Central, digamos que es la funcionalidad principal de IQBanking, nace a raíz de que detectamos en un proceso que se hacía en bastantes departamentos de tesorería, de financieros y de administración, en el cual el proceso de adquirir o de conseguir tener esas transacciones dentro de vuestro sistema resultaba un poco tedioso y era bastante manual, en el sentido de que tú tenías que entrar a las diferentes plataformas bancarias, loguearte cada día que entrabas, descargarte un fichero y posteriormente importar ese fichero en Business Central. Con IQBanking lo que vamos a hacer es eliminar esa necesidad de acciones manuales y vamos a automatizar todo el proceso. De hecho, IQBanking nos va a aportar una funcionalidad que para nosotros es muy relevante, que es poder automatizar esa descarga de transacciones a través de un check que tenemos para la automatización y haciéndolo a través de cola de proyectos, vamos a poder conseguir tener las transacciones a primera hora de la mañana en nuestro sistema. Por lo tanto, lo único que tendría que hacer la persona encargada digamos, de tramitar esta tarea sería llevarla al área contable de Business Central estándar que crea un conveniente o conforme su operativa y a partir de ahí hacer la conciliación. Esto también luego lo veremos en la demo, cómo podemos hacer esa automatización o al menos dónde están los indicadores para poder habilitar dicha funcionalidad. Y bueno, también para daros un poco de empaque en todo lo que estamos hablando, porque como sabéis estamos hablando de tratamiento de información bancaria y es bastante sensible, nosotros trabajamos con un proveedor certificado en PSE2 para todo el tema de la sincronización de información bancaria. Comentaros que este proveedor de PSE2 está certificado
por lo tanto, cumple con todas las directrices de los bancos europeos y esto hace que nos garantice pues, los más altos estándares de calidad y seguridad en cuanto al tratamiento de vuestra información. También veremos en la demo funcional de producto cómo la única vez que nosotros salimos, digamos, del entorno de Business Central es para validar unas credenciales en una plataforma bancaria a través del sistema RedSys. Pero bueno, esto también lo veremos luego en la sesión para que veáis cómo funciona. Y esto también me gustaría hacer un hincapié en esta parte de versiones soportadas, ya que a la hora de que, bueno, tanto clientes como partners que estáis hoy en la sesión, es muy relevante que vosotros conozcáis qué versión tiene vuestro cliente para poder ofertar el producto y que, digamos, no vea el producto, le guste y luego pues no lo pueda utilizar, ¿no? Pues para eso ya os avisamos que las versiones soportadas de la solución son las versiones que Microsoft conoce como AL Only, digamos que sería por extensiones, y contemplan desde la Business Central On-Premise 15 en adelante hasta la actualidad, incluyendo Business Central Cloud también. De hecho, la demo que vamos a hacer es sobre Business Central Cloud. Además, me gustaría comentaros que para las personas que actualmente, para los que estéis aquí y actualmente tengáis Business Central SaaS, vais a poder entrar en AppSource y vais a poder descargar la solución totalmente gratuita. Además, os proporcionamos, tenéis a vuestra disposición un plan gratuito, que no es un trial, digamos que no es un periodo de prueba, sino que es un plan totalmente gratuito y funcional, en el cual vais a poder vincular sin coste alguno una cuenta bancaria y poder descargar las transacciones. Esto realmente es un plan simbólico, pero es un plan que creemos que es bastante útil para que podáis trastear un poco con la solución, ver si os encaja y para eso os permitimos pues, poder vincular una cuenta y hacer la descarga de transacciones de esa cuenta para ver si se adapta el producto a vuestras necesidades. Esto también la comunicación que os haremos al final de la sesión vendrá incluido una serie de pasos para que podáis hacer esa descarga gratuita y la instalación de la misma. Y por resumir un poco la solución de IQ este integrador bancario dentro de Business Central, vamos a repasar una serie de puntos que hemos comentado y otros que son importantes para comentar. Aparte de que vais a tener la visibilidad de las transacciones bancarias en tiempo real dentro de Business Central para los productos financieros, vais a poder realizar pagos y la conciliación bancaria sin salir de Business Central. Sobre todo, una de las ventajas competitivas de IQ es que va a eliminar el uso operativo de las plataformas bancarias, lo que os comentaba hace 2 diapositivas sobre esa tarea manual y tediosa de tener que estar gestionando ficheros y descargando e importando ficheros. Además, está construido sobre funcionalidades estándar de Business Central, lo cual esto sí, alguno de vuestros clientes o vosotros como clientes también tenéis algún desarrollo sobre la parte de la conciliación o el diario de conciliación de pagos, pues sería muy sencillo de integrar IQ con vuestro desarrollo en ese sentido, ya que está construido sobre las funcionalidades estándar. Es muy fácil de instalar. Ahora vamos a ver en la sesión, de hecho en la sesión demo vamos a hacer la configuración de la solución para que veáis lo sencillo que es y también, bueno, como os comentaba, está disponible tanto en on-premise como en SaaS bajo las versiones que hemos comentado previamente. Bueno, aparte de lo que hemos comentado ya también con la diapositiva en cuanto a la seguridad, ¿no? que tenemos sobre esta solución en cuanto a la información bancaria debido al proveedor con el que trabajamos, ya que está certificado, y siempre vamos a tener las conexiones bancarias actualizadas, además de estar siempre conectados con todos los bancos que trabajan en el ámbito español. Y por último, que esto también es importante porque a corto plazo no, pero a medio y a largo plazo sí que es interesante, es que conforme se vayan digitalizando los diferentes servicios bancarios que hoy se ofrecen de una manera más tradicional, vamos a ir incluyéndolos en nuestro roadmap para nuevas versiones y así incluiremos nuevas funcionalidades. Esto, bueno, se debe un poco a la nueva estructura de Open Banking y toda esa digitalización de servicios bancarios, los cuales nosotros incluiríamos en nuevas versiones conforme vayamos avanzando con la solución. Esto quiere decir que el producto aún está vivo y que tendrá muchas más funcionalidades a futuro conforme se vayan digitalizando estos servicios. Y bueno, también esto simplemente para comunicaros que la tenemos disponible en AppSource. Para los que estáis en Business Central SaaS, comentaros lo que os comentaba anteriormente, ¿no? Que podéis hacer esa descarga de la solución y probar el plan gratuito. Y también lo tenemos en formato API. Pues para las personas que estén fuera del mundo de Business Central, también tenemos esa opción de poder hacer esa conexión con vuestro ERP. Aunque la sesión de hoy se va a centrar en Business Central como tal, pero bueno, para que sepáis que también existe esa posibilidad. Y si os parece, vamos a entrar ya en materia con el producto y pasamos a un entorno de Business Central Cloud para que veáis cómo funciona el producto.
Como veis, ahora estamos en el área inicial de IQ Banking dentro de Business Central y, bueno, muchos de vosotros estaréis familiarizados con Business Central, pero bueno, yo hago un repaso de cómo podríamos llegar a este área de IQ Banking. Nos vamos sobre el engranaje que tenemos arriba a la derecha y en la parte de mi configuración vamos a tener que seleccionar dos campos importantes para hacer la vinculación de los bancos y de las cuentas bancarias. En primer lugar, vamos a tener que seleccionar la compañía donde vamos a querer vincular pues, las cuentas bancarias relacionadas con esta. Y posteriormente vamos a seleccionar el rol. Yo en este caso, al estar en un entorno de Sandbox, voy a utilizar la empresa Cronus, que es la que me proporciona los entornos de Sandbox de Business Central, y aquí sería seleccionar el rol de IQ Banking. Le daríamos a aceptar y aterrizaríamos en esta landing page, en esta área de trabajo inicial de la solución. Y antes de empezar a configurarla, me gustaría comentaros un poco los bloques de información que estáis viendo en pantalla, que son dos. En primer lugar, tenemos este recuadro de aquí, que es así un poco azulito clarito, y este es un checklist, esto va a ser un asistente de ayuda que nos va a ir indicando qué pasos tenemos que ir realizando para dejar la solución totalmente operativa para su uso. Ahora vamos a utilizar este asistente de ayuda para que veáis que además de ir indicándote los principales hitos que tienes que cumplir para tenerla operativa, además vamos a tener un asistente de ayuda en pantalla, unos pop-ups verdes que nos aparecen, donde nos va a ir además detallando qué información estamos viendo en pantalla. E incluso si tenemos alguna duda sobre los botones de interacción o los puntos de información que nos muestra Business Central, vamos a poder hacer un recorrido. Esto también lo veremos ahora enseguida conforme empecemos a manejar el producto. Y por otro lado tenemos esta parte de aquí que son unos indicadores en cuanto a de información, digamos, unos indicadores que se van a ir completando conforme vayamos interactuando con la solución. En primer lugar tenemos el apartado de los bancos, que aquí van a quedar recogido el listado de bancos soportados que tendrá IQ Banking actualizado, digamos, ¿no? Aquí vamos a poder entrar y buscar la entidad financiera con la que queremos trabajar. Posteriormente tenemos la parte de productos, que nosotros productos, esto es a nivel para hacer la aclaración de la terminología, nosotros los productos es a lo que nosotros nombramos cuentas bancarias. Y aquí van a quedar recogidas el número total de cuentas bancarias que hayamos descargado de los bancos. Veis que aquí tenemos dos indicadores, uno con cuenta bancaria y uno sin cuenta bancaria. Aquí nos va a indicar qué productos hemos hecho esa asociación de cuenta de banco dentro de Business Central, ya que esto va a ser imprescindible para posteriormente llevárnoslo al diario de conciliación de pagos y realizar esa conciliación bancaria, o también llevárnoslo a la conciliación bancaria y seleccionar esa cuenta de banco donde va a quedar registrados los pagos que hagamos en ese caso, por ejemplo. Y además tenemos el apartado de transacciones, en las cuales van a venir todas esas transacciones que descarguemos de las cuentas que hayamos vinculado previamente y por defecto van a venir como transacciones pendientes de registro. Una vez queramos tratar esas transacciones, que también ahora lo veremos en un ejemplo, podremos categorizar esas transacciones en dos principales categorías. Unas registradas, que estas registradas van a quedar registradas cuando hagamos los procesos estándares contables de Business Central, sea se llevárnoslo al diario de conciliación de pagos o bien a la conciliación bancaria o al diario general. Y las registradas manualmente es una categoría que hemos incluido para si, por ejemplo, vosotros hacéis la descarga de transacciones y detectáis que alguna de ellas ya la tenéis registrada previamente en el sistema, o bien porque habéis hecho una importación de fichero días antes o porque habéis hecho la primera descarga de IQBanking y ya habíais hecho el registro de esas transacciones a través de otros métodos, vais a poder registrarlas manualmente para que tanto IQBanking las reconozca como que no las tiene que volver a traer porque ya han sido registradas y para que Business Central no las registre como tal y entonces no os genere duplicidad en registros contables y errores en los asientos. Esto también luego lo veremos con un ejemplo y se verá muy claro, pero digamos que es para poder hacer esa separación y solo llevarnos a las diferentes áreas contables las que estén pendientes de registro en el sistema. Y luego, posteriormente, tenemos el apartado de pagos, que esto lo comentaremos al final de la sesión un poco por encima, donde simplemente estos son unos indicadores de los diferentes estatus que va a ir pasando el pago hasta que quede registrado en nuestro sistema. Dicho esto, si os parece, empezamos ya con la instalación de la solución y vemos como su funcionalidad de integración bancaria. Lo primero que vamos a hacer, como veis aquí en el checklist, tenemos este iconito de instalación y tenemos el botón de comenzar con ella. Vamos a darle a Start y lo primero que nos aparece son tres puntos de información relevantes. La hoja de producto, que es estos tres puntos, comentaros que también se os compartirán en esa comunicación que os vamos a hacer después de la sesión. Y en primer lugar tenemos la hoja de producto, donde vais a poder encontrar el pricing de la solución,
todos los planes que ofertamos en función de las cuentas bancarias que queráis consultar y además también todos los planes de pagos. Pero bueno, esto también tendréis la hoja de producto a vuestra disposición para que podáis revisarla con detenimiento. Tenemos por otro lado la lista de bancos soportados, que aquí me gustaría hacer hincapié en que cuando os pasemos esta información hagáis ese check de que los bancos con los que trabajéis están soportados dentro de la solución para evitar sorpresas a futuro. Y posteriormente tenemos el tutorial, que el tutorial es un enlace que nosotros tenemos en un portal interno en el cual os vamos a proporcionar todos los pasos que vais a tener que realizar para dejar la solución totalmente para su uso, y este tutorial está detallado con pantallazos y con información bastante ampliada y detallada. Esto quiere decir que con todo el material que os vamos a enviar en cuanto a vídeos, esta sesión que también tenéis como una demo, vais a tener también el checklist y el asistente de ayuda dentro de Business Central. Más este tutorial, que al final es bastante detallado, no va a haber ninguna pérdida para poder instalar y hacer uso de la solución. En caso de que hubiese algún tipo de duda, siempre podéis contactar con nosotros y os echaríamos una mano. Pero que sepáis que tenéis todo ese material disponible a vuestra disposición para que podáis hacer uso, incluso del plan gratuito. Con esa información podéis podéis instalar la solución sin ningún tipo de ayuda y comenzar a usarla. Una vez pasamos estos puntos informativos, ya empezamos con la configuración real de la solución. Y antes de nada, vamos a necesitar este identificador de cliente que veis en pantalla para poder hacer uso de la misma. ¿Y cómo conseguís este identificador de cliente? Bueno, pues es a través de este registro de usuario. Y este registro de usuario lo que os va a hacer, os va a llevar a nuestra página interna, que es un portal de Innova Online. Algunos lo conoceréis y otros no, pero bueno, os lo explico rápidamente. Es un portal que nosotros tenemos interno para poder monitorizar vuestra actividad en cuanto a la contratación de soluciones. Esto quiere decir, por ejemplo, que si vosotros contratáis un plan y trabajáis con IQ o contratáis un plan de pagos y estáis trabajando con IQ y se os consume ese plan, digamos que habéis contratado 500 pagos anuales y ya antes de que acabar el año os habéis acabado esos 500 pagos, vosotros nos vais a poder solicitar un aumento de plan o una contratación de un plan adicional. Entonces nosotros, digamos que sería por la parte de atrás, es donde os habilitamos todas esas cosas que vosotros vais a contratar y que nos estáis solicitando. Y también comentaros que aquí nosotros no tratamos ningún tipo de información bancaria ni recogemos, no custodiamos ninguna información bancaria en cuanto a vuestras credenciales, etcétera. Simplemente es para lo que os comentaba anteriormente, ¿no? Para poder monitorizar que lo que contratáis lo tenéis habilitado. Esto también quiero hacer un poco de foco en este punto para que sepáis que este portal no trata esta información. Una vez copiamos ese identificador de cliente, repito, una vez hagamos este registro y se nos cree ese usuario, ya en nuestra ficha de usuario nos va a aparecer este identificador, que será el que tenemos que pegar aquí. A partir de ahí, esta URL API se va a autocompletar directamente. Nosotros no vamos a tener que incluir nada en este campo y le vamos a dar a siguiente. Y a partir de aquí ya vamos a seleccionar hacia dónde van a apuntar esos registros que vamos a hacer con la solución. En primer lugar, vamos a tener que seleccionar el libro de diario general, que en este caso nosotros seleccionamos el general que tenemos creado. Luego vamos a tener que indicar la sección dentro de este diario general. Nosotros hemos creado una sección que se llama IQ y por último tenemos el cálculo de fecha inicial de transacción. Y aquí me detengo un momento para explicaros que este cálculo sirve para indicar la fecha a partir de la cual vamos a querer recuperar las transacciones bancarias. Máximo vamos a poder retroceder 2 años en el tiempo para hacer esa descarga de transacciones y, como os comentaba al principio de la sesión, que esto también es un punto importante y quiero que os quedéis con él, es que esta consulta se va a poder programar para que sea diaria y automatizada. Que, por ejemplo, un usuario de los departamentos que comentábamos antes que tratan esta información, a primera hora de la mañana tuviese todas las transacciones ya descargadas en el sistema del día anterior. Y con esto, pues ya simplemente sería hacer ese tratamiento de esa información en las diferentes áreas contables. Y además, siempre, por ejemplo, nosotros a primera hora lanzamos todo al diario de conciliación de pago, lo conciliamos y lo dejamos ya como registrado en el sistema y liquidado. Pero imaginemos que durante la mañana hacemos un pago, realizamos un pago y también queremos conciliar ese pago. Bueno, pues nosotros podemos lanzar ese pago desde IQ volver a hacer la descarga de transacciones sobre esa cuenta donde hemos ejecutado la transferencia y ahí nos vendría esa transacción. Esto quiere decir que nos vendrán siempre las transacciones nuevas del día anterior y no las que ya hayamos registrado previamente, ¿vale? Esto también nos evitará errores contables, duplicidad de asientos, etcétera.
Una vez marcamos ese menos un día de transacción, lo último que nos quedará indicar para terminar con el asistente de instalación de IQ sería indicar el número de serie de pago, que en este caso nosotros también hemos creado uno ad hoc, que sería el IQ Payment. Con esto le daríamos a finalizar y la solución ya la tendríamos totalmente configurada. Como veis, para la empresa Cronus, ¿vale? Aquí hacer un alto porque todo este proceso que estáis viendo vais a tener que hacerlo para cada una de las sociedades que tengáis dentro de Business Central, ya que para cada una de las sociedades vais a tener que hacer una vinculación de una serie de entidades financieras. Como veis, el checklist ya nos indica que la instalación ha sido efectuada correctamente y lo siguiente que vamos a hacer es hacer la solicitud de la lista de bancos soportados, que es aquí ya cuando empezamos con la parte de integración bancaria de IQ. Para ello, le damos a comenzar y esperamos a que nos muestre esa lista que no tarda prácticamente nada. Como veis en pantalla ya tenemos esa lista de bancos soportados y también, como os comentaba al principio de la sesión demo, veis que aquí abajo a la izquierda tenemos este pop-up de información verde. Este pop-up verde de información. Como veis, nos está diciendo que estamos viendo la lista de bancos soportados en la pantalla y que si queremos entrar un poquito más al detalle de las diferentes interacciones y puntos de información que tenemos, podemos realizar un recorrido y nos va a ir indicando qué estamos viendo en pantalla y qué podemos hacer con los diferentes botones y puntos de información. Dicho esto, lo que voy a hacer es buscar la entidad bancaria con la que voy a trabajar. Yo, en este caso, al estar en un entorno de pruebas, vamos a hacerlo todo con transacciones ficticias y con bancos de prueba, pero bueno, digamos que en este caso, si vosotros quisierais trabajar con el banco BBVA, tendríais la opción, sería seleccionar la primera opción. Y a partir de aquí, cuando tenemos identificado el banco, lo siguiente que vamos a hacer es solicitar el consentimiento bancario para posteriormente poder hacer esa descarga de productos y descarga de transacciones. Y aquí es donde, como veis, en el apartado de acciones vamos a tener dos opciones y la primera es solicitar el consentimiento. Aceptamos esa solicitud de consentimiento y aquí es donde saltamos a la plataforma RedSys en cuestión del BBVA. Introducimos nuestras credenciales y le damos a enviar. Y nos pedirá esa validación de credenciales con, en este caso sería una clave SMS. Aquí comentaros que esta acción que estáis viendo en pantalla, lo de la validación de credenciales, o sea, introducir las credenciales y posteriormente validarlo con ese SMS, que estáis viendo ahora en pantalla, solo vais a tener que hacer una vez cada 90 días. Esto quiere decir que IQ y este proveedor de certificado de PSD2 nos va a guardar las credenciales dentro de Business Central durante 90 días. Por lo tanto, durante 90 días no vamos a tener que hacer el login en en esta entidad bancaria y eso quiere decir que vamos a poder estar durante 90 días descargando las transacciones automáticamente dentro de Business Central. Por normativa son 90 días, no nos permite ampliar más este periodo. Y aquí también os hacemos una pequeña recomendación. Nosotros ya sabemos, por un poco lo que hemos trabajado la solución con algunos clientes, que normalmente la persona que trata este tipo de información, digamos el que hace la conciliación bancaria, no tiene por qué ser la misma persona que tiene la potestad sobre esas credenciales. O sea, la validación de esas credenciales a veces es del CFO y la persona que se encarga de hacer la conciliación pues es una persona del departamento de administración, el departamento financiero. Pues bien, aquí lo que os recomendamos es que tener una sesión interna con esta persona que tiene la potestad de las credenciales para que 2 días, 3 días, conforme vosotros queráis conveniente, antes de que sepáis que vaya a caducar ese consentimiento, quedéis con él o le enseñéis cómo validar esas credenciales. Más que nada lo digo porque si vosotros al final optáis por la manera de automatizar esa descarga de transacciones, si no estáis al tanto de esto, llegará un día que esas transacciones no se descargarán. Entonces, ese día, digamos que tendréis que buscar deprisa y corriendo a ese CFO para que os apruebe esa validación de credenciales y a lo mejor pues no tiene disponibilidad. Entonces, siempre recomendamos que haya un poco de previsión en ese sentido. ¿Y cómo conocéis cuándo van a terminar de estar operativos esos consentimientos? Bueno, pues a partir de la pestaña dentro del apartado de bancos, aquí tenéis un apartado que se llama relacionado y es consentimiento. Si entráis en este apartado, vais a tener un listado como el que estáis viendo en pantalla de bancos con los consentimientos que tenéis activos. Vais a tener si un check donde si el consentimiento os dice si está activo o no está activo y cuándo se activó y cuándo sería la fecha de caducidad. Y además, desde esa pantalla vais a poder tener también un apartado donde pone acciones y volveríais a solicitar ese consentimiento y volveríais a hacer el paso de las credenciales. Lo digo porque ahí también vais a tener ese, esa relación de los consentimientos, si están activos o no y cuándo van a caducar.
Una vez tenemos el consentimiento activo del BVA, lo siguiente que vamos a tener que hacer es solicitar los productos, las cuentas bancarias que tenemos vinculados con esas credenciales, ¿no? Que en este caso corresponderían a la empresa Cronus. Bueno, pues hacemos solicitud de productos y le damos a aceptar. Este proceso también tarda bien poco. Como veis, ahora enseguida va a indicar que los productos han sido solicitados. Y lo que voy a hacer es voy a volver al área inicial y voy a actualizar, voy a refrescar la página para que veáis que las diferentes interacciones que hemos realizado han quedado reflejadas en los indicadores de información de la solución. Voy al detalle. Como veis, en lista de bancos tenemos 339 bancos. Si yo ahora le doy a clic a bancos, tendría esa lista de bancos soportados que hemos solicitado anteriormente, donde aquí podría ver el tema de los consentimientos. Y luego tenemos el apartado de productos, el apartado de cuentas bancarias. Y vamos a entrar en el detalle para ver qué información nos trae del banco. Bueno, pues como veis, nos ha traído 5 cuentas bancarias. Las dos primeras columnas son un identificador de banco y el código de producto. Y luego tenemos la descripción de la cuenta bancaria, el tipo de cuenta, el IBAN relacionado con la cuenta, el PAN en caso de que hubiese una tarjeta asociada, la divisa y el saldo de la misma. Y luego tenemos 3 columnas adicionales que ahora voy a explicar cada una de ellas. En primer lugar tenemos el código de divisa. El código de divisa por defecto nos va a venir en blanco si nuestra cuenta es en euros. Si viniese vinculásemos una cuenta que tenga otro tipo de divisa, pues aquí nos aparecería un código el cual luego nos va a permitir poder hacer esas conversiones, esos tipos de cambio en las diferentes áreas contables. Luego tenemos la consulta automática, que es lo que os comentaba también al principio de la sesión y una de las principales ventajas competitivas de Cubanking, el poder automatizar esa descarga de transacciones. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos que de este producto todas las mañanas tener esas transacciones, tendríamos que habilitar este check de aquí y además preparar esa cola de proyectos para que nos haga esa descarga automática. Y por último tenemos el número de cuenta bancaria de Business Central, que va a ser imprescindible hacer esta asociación de la cuenta bancaria dentro de Business Central con este producto para que posteriormente podamos hacer la conciliación. Y para ello os voy a enseñar cómo hacer esa vinculación. Nos seleccionamos el producto en cuestión, bueno, que podríamos no seleccionarlo y darle a editar lista, pero bueno, yo os lo selecciono para que lo veáis en pantalla. Veis que es el 33578 y le damos a editar lista. Esto lo que nos va a abrir es una posibilidad de que en esta columna vamos a tener un desplegable y en este desplegable vamos a seleccionar esa cuenta bancaria con la que vamos a querer trabajar. Yo en este caso voy a trabajar con la 29 y hago esa asociación. Vuelvo a dar a editar lista y ya se ha quedado ahí guardado esa vinculación. Y si yo ahora vuelvo al área inicial y refresco, es más que nada para que veáis cómo se queda reflejado. Veis que en la parte de productos, al haber hecho esa asociación de cuenta bancaria de Business Central, ha quedado que uno de los productos ya está con esa cuenta bancaria asociada dentro de Business Central. Por lo tanto, ya tenemos las cuentas bancarias en nuestro sistema y lo último que nos quedaría para terminar con esa parte de integración bancaria sería descargar las transacciones. Yo, para hacer esta descarga de transacciones, como estamos en un entorno de Sandbox y estamos, digamos, solicitando unas transacciones ficticias, yo tengo que habilitar un modo testing para las demos, pero bueno, esto en un entorno de producción vosotros no tendríais que hacerlo bajo ningún concepto. Es un paso que tengo que hacer yo simplemente para que las transacciones ficticias se descarguen correctamente. Actualizo para que Business Central eh, guarde bien que estamos en el modo testing. Perfecto. Y nos vamos otra vez al apartado de productos, seleccionamos el producto con el que vamos a trabajar. Yo en el día de hoy voy a trabajar con la cuenta 33578 para esa descarga de transacciones y sería replicar lo mismo que en el apartado de bancos para el consentimiento y la obtención de los productos. Nos vamos al apartado de acciones y tenemos la única opción de solicitar dichas transacciones. Aceptamos y nos aparece esta fecha inicial. Y me detengo un momento para comentaros a qué hace referencia esta fecha. Esta fecha, digamos que es el cálculo, o sea, es la fecha a la cual nos va a recuperar esas transacciones. Como veis en pantalla, la fecha está a 31 de marzo del 2022, ya que el entorno de Sandbox con el que estoy trabajando a día de hoy está congelado, por decirlo de alguna manera, a día de 1 de abril del 2022. Por lo tanto, como previamente en la configuración inicial le hemos indicado que queremos que por defecto nos traiga las transacciones del día anterior, siendo hoy 1 de abril, nos traería las transacciones del 31 de marzo del 2022. ¿Vale? Esto es una pequeña aclaración. Pero si puntualmente quisiéramos indicar otra fecha en esta pantalla, podríamos darle al calendario y indicar la fecha en la cual vamos a querer recuperar esas transacciones bancarias. Una vez indicamos la fecha, en este caso voy a dejar por defecto el día de ayer, siendo hoy 1 de abril, y le vamos a dar a aceptar.
Nos indica que esas transacciones han sido descargadas, por lo tanto, yo voy a volver a refrescar para que en el apartado de transacciones veamos cómo han quedado descargadas. Y entraremos en el detalle de las mismas para ver qué información nos trae. Como veis, nos ha traído 4 transacciones y por defecto quedan como transacciones pendientes de registro y liquidación. Lo que vamos a hacer es vamos a entrar al detalle de las mismas y nos ha traído 4 transacciones donde podemos ver, además de una serie de identificadores y códigos de producto, nos vamos a la información relevante. Nos viene la fecha de la transacción, que esto va a ser la fecha cuando se realizó la transacción. Aquí tenemos el concepto, que el concepto va a venir el concepto que tengamos marcado en la transacción. Aquí, como son transacciones ficticias, viene ingreso uno, 2, 3 y 4, pero si tuvieseis ingreso o pago del proveedor X, pues aquí aparecería, o liquidación de tal, aparecería como concepto de la transacción. Luego, además, nos aparece el importe y el saldo que va quedando en la cuenta en función de las transacciones que se van realizando. Y además tenemos un estado de registro donde, como os comentaba, por defecto nos van a venir como pendientes. Y ahora vamos a hacer el ejercicio que os comentaba, ¿no? Al principio cuando repasábamos esos bloques de información. Tenemos 2 transacciones que vamos a identificarlas como estas 2 últimas de aquí, ingresos 3 y 4, que son estos 2 importes de 100. Vamos a suponer que estas 2 transacciones ya las tenemos registradas en el sistema. Entonces, aquí lo que queremos evitar es llevárnoslas al sistema porque no lo vamos a poder cuadrar con nada y se nos va a quedar colgado. Bueno, pues aquí os ofrecemos una una opción, una funcionalidad que sería, indicamos las transacciones que nosotros no vamos a querer dejarlas como pendientes y entonces desde el apartado de acciones vamos a poder cambiar el estado de registro a registro manual. Y esto, como veis, nos va a cambiar ese estado de registro de las transacciones a manualmente. Si yo vuelvo ahora al área inicial y refresco, vamos a ver cómo de esas 4 transacciones que teníamos pendiente de registro, 2 de ellas van a pasar a quedar registradas manualmente. Esto quiere decir que ahora cuando nos lo llevemos al diario de conciliación de pagos, solo nos van a venir estas 2 transacciones pendientes. Así, esto, IQ reconoce que no tiene que volver a traer esas transacciones porque han sido registradas manualmente, pero Business Central también reconoce que no tiene que coger esas 2 transacciones para llevársela a las diferentes áreas contables de Business Central. Con lo cual se quedan como una especie de limbo para que ni nos genere ningún tipo de error ni desajuste en nuestra contabilidad. Bien, antes de llevarme las 2 transacciones pendientes al diario de conciliación de pagos, que es lo que vamos a realizar en el siguiente paso, me gustaría hacer un alto en el camino y comentaros un poco lo que hemos visto, porque ya que habríamos terminado con el proceso de integración bancaria, más allá de lo que vamos a realizar el siguiente paso, que es llevárnoslo a las diferentes áreas contables de Business Central. Como veis, hemos hecho listado de bancos soportados, donde tenemos que seleccionar nuestra entidad financiera y habilitar ese consentimiento. Ese consentimiento lo vamos a tener guardado durante 90 días, va a estar operativo y nosotros no nos vamos a tener que preocupar de validar las credenciales durante ese periodo. Una vez termine esos 90 días, se nos va a caducar y vamos a tener que realizar la misma acción. Además, en el apartado de bancos vais a tener la sección de consentimientos en la parte de relacionado, donde vais a poder consultar el estado de los consentimientos, para que desde ahí podáis lanzar también esa nueva validación de consentimiento para los próximos 90 días. Una vez tenemos el consentimiento habilitado, lo que vamos a hacer es sobre ese banco vamos a descargar los productos. Y cuando descarguemos los productos, vendrán recogidos en este apartado de aquí, los cuales por defecto van a venir sin cuenta bancaria asociada. Como habéis visto, vamos a poder hacer esa asociación de cuenta de banco dentro de Business Central para que posteriormente podamos llevárnoslo a las diferentes áreas contables. Y una vez tenemos los productos identificados, lo que vamos a hacer es la descarga de las transacciones de esas cuentas bancarias, que vendrán recogidas aquí y por defecto vendrán como pendientes. Y a partir de aquí tendremos que identificar si algunas de las transacciones que nos hemos traído ya las tenemos previamente registradas, por lo tanto las marcaríamos como manualmente y si no las tenemos no las tenemos registradas previamente, tendríamos que llevárnosla eh, al tratamiento contable que nosotros le demos según nuestra operativa. Una vez repasado esta parte de integración bancaria, lo último que nos quedaría sería irnos a la parte de diario de conciliación de pagos, en la sección de general. Y aquí ya comentaros que estamos entrando en el estándar de Business Central. Lo único que nosotros desde IQ lo que hemos incorporado a esta sección es la posibilidad de poder importar las transacciones. ¿Y cómo importamos esas transacciones? Bueno, pues vamos a primero a crear un nuevo diario. Vamos a seleccionar la cuenta con la que queremos trabajar. En este caso es esta cuenta de aquí, que es la que hemos hecho esa asociación.
y con esto se nos genera este nuevo diario. Ahora sí, en el diario de conciliación de pagos, en el apartado em, de procesar y QBanking, importar transacciones. Muy bien. Aquí no importamos esas transacciones y nos van a venir las transacciones que teníamos pendientes en la pantalla inicial. Como veis, ingreso uno, ingreso 2. No sé si alguien ha podido memorizar, ¿no? Ingreso uno, ingreso 2, ingreso 3, ingreso 4. Los 3 y 4 los hemos hecho como registradas manualmente y el uno y el 2 nos lo hemos dejado pendiente para llevárnoslo a este área. Las tenemos aquí, como veis, no están completadas por nada de información a la derecha del todo, ya que aún no hemos hecho esa asociación, y lo que tendremos que hacer aquí es como el estándar. Nos vamos sobre la, la sección de ninguna, le damos a clic sobre ella y entonces nos va a aparecer una Business Central, nos va a mostrar un relacionado de documentos pendientes de liquidación a nivel de importe en función del importe de nuestra transacción. Aquí vamos a poder. Yo identifico que, por ejemplo, esta factura del cliente IQTest desde 2000 correspondería al importe del que estamos hablando y sería marcar el importe a liquidar sobre esta transacción. A partir de aquí sería aceptar la liquidación y volveríamos a la pantalla inicial con ese registro aceptado. Digamos que ya se nos quedaría como aceptado y además en toda la parte de la derecha se nos completaría con la información relativa al documento, en cuanto al número de documento, la descripción, la fecha, el cliente y el importe liquidado. Y tendríamos que hacer la misma operación para todas las transacciones que tengamos pendientes. Yo aquí tengo el cliente IQTES para 1000 y lo mismo, sería aceptar las liquidaciones y con esto simplemente ya nos iríamos al apartado de registro y registrar. Digamos aceptar. Y si volvemos al área inicial, esperamos a que cargue. Y como veis, esas dos transacciones han quedado totalmente registradas dentro de Business Central. Vamos a entrar en el detalle para que veáis que estas transacciones han sido registradas. Vamos a poder entrar al movimiento de transacción y aquí vamos a poder ver pues, cómo nos lo ha tratado dentro de Business Central. Ya lo tendríamos aquí, podemos entrar al número de cuenta bancaria y aquí ya veríamos cómo esta transacción ya no está, es que ha quedado registrada. Voy a volver al área inicial para comentar brevemente la parte de pagos y con esto habríamos concluido la demo de producto y a partir de aquí ya pasaríamos al turno de preguntas. eCubanky nos va a proporcionar también la funcionalidad de poder emitir pagos desde la solución. Aquí comentaros que a día de hoy la versión contempla poder emitir pagos desde tres orígenes. Estos tres orígenes son movimientos de proveedor, movimientos de cliente y movimientos de empleado. Y además, eCubanky te va a permitir la posibilidad de poder ejecutar, o sea, lanzar esas transferencias para liquidar N documentos para un mismo proveedor a través de una transferencia o pago. Hago esta pequeña puntualización porque a día de hoy, pero sí que lo tenemos en roadmap para nuevas versiones, el poder incluir los pagos con remesa, el poder liquidar N facturas para N proveedores a través de un mismo pago. Pero a día de hoy no lo tenemos contemplado, ¿no? Digamos que esa funcionalidad no la tenemos habilitada. Lo que sí que tenemos es algo intermedio que sería poder liquidar N facturas a un mismo proveedor a través de un solo pago. Y una vez lanzamos ese pago desde QBanking, tendríamos que aceptar, como ya sabéis, cualquier pago que lancemos a través de plataformas online bancarias, tenemos que aceptarlo con nuestras credenciales y posteriormente validarlo con esa clave SMS, en este caso el BBVA. Por lo tanto, tendríamos que validar esa operación de esta manera. Y una vez lanzamos el pago dentro de Business Central con eCubanking, se nos va a registrar ese pago dentro del sistema. Por lo tanto, cuando tengamos ese pago registrado y lo hayamos lanzado, podemos hacer otra vez esa descarga de transacciones, en la cual en esa descarga de transacciones solo nos vendría la transacción que está pendiente de registro, que correspondería al pago que acabamos de realizar, y podríamos llevárnoslo al día a la conciliación bancaria y a partir de ahí conciliar, ya que en el apartado de conciliación bancaria, cuando seleccionemos nuestra cuenta de banco, va a venir ese movimiento de registro que hemos hecho, que digamos que sería desde donde hemos lanzado el banco, el pago, desde esa cuenta, y luego tendríamos la posibilidad de contrapartida de poder traernos las transacciones pendientes de registro de eCubanking. Y con eso simplemente en el apartado de conciliación le daríamos a conciliar automáticamente y tendríamos la conciliación hecha. A partir de aquí, em,
Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, mantengo la pantalla compartida por si queréis que revisemos algún apartado, pero total libertad para que podáis formular preguntas. Lo que sí que voy a hacer, voy a pasar al apartado de Teams por si lanzaseis preguntas por escrito pues, para poder también leerlas. Así que a vuestra total disposición a partir de aquí. Cuando hemos marcado las transacciones manuales, tienes que saber cuáles son exactamente a ojo. Es decir, si en una ventana que tú tenías 4 movimientos en mercado 2, ¿qué pasaría si hubieran 100, por ejemplo? ¿Cómo sabes los que ya tienes registrados? Sí, aquí Gabriel, estás en lo cierto. Es a nivel de a ojo, es tener tú controlado qué transacciones. A nivel de concepto creo que podría ser fácil de identificar, aunque entiendo que si hubiese un gran volumen, como por ejemplo 100 transacciones, sería un poco tedioso. Pero a día de hoy, digamos que no tenemos la manera de poder traquear que esa transacción que previamente hayáis registrado, la detecte como que se pueda marcar como registrada manualmente. En este caso sí que habría que hacerlo a ojo, pero aún así es una muy buena pregunta y una buena reflexión la que has hecho y revisaremos internamente si pudiéramos ver de alguna manera cómo poder hacer ese match de las transacciones que ya se han registrado previamente, o sea, que se han descargado y que previamente han sido registradas y podemos hacer a lo mejor un indicador que os lo muestre. Sería interesante, pero por el momento tendrías que ir a ojo, por decirlo de esa manera. Bueno, Gabriel nos formula la siguiente pregunta. En el diario de conciliación de pagos, el estándar importa las transacciones y las concilias, pero luego cuando registres el diario te va a marcar el movimiento banco como conciliado ya para que no te aparezca luego en la subventa de la derecha de la pantalla de la conciliación estándar. Correcto, así es.